Muy buenas tardes, Padre Inocencio. Buenas tardes, Maurici. Muchas gracias por colaborar con Centro Medjugorje, con Amor de Déu, a su sí y a cada sábado, cada semana, a sus enseñanzas, a sus conferencias. Y bien, hoy hablamos de Jesús, ¿no? Que Jesús vive y obra milagros, ¿no? Todavía. Así es. Que todos los que nos están viendo, disculpe que lo he dicho antes, que sepan que la conferencia de hoy está grabada. Por problemas de agenda la hemos tenido que grabar. Hoy no habrá preguntas, pero se colgará, o sea, la pueden ver y la podrán disfrutar como las otras. Pues, tan sencillo. Mucha gente, como siempre, nos verá, nos escuchará, echará de menos alguna pregunta, pero ya lo resolveremos más adelante. Y cuando quiera puede empezar usted con la enseñanza, con, me imagino, una pequeña bendición que así nos alegrará el día, y cuando usted quiera. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, qué hermoso es saber que siempre que nos dirigimos a ti, con humildad, con confianza y pidiendo cosas buenas, tú nos escuchas. Lo hacemos ahora en este momento, Señor, y lo harán en diferido algunos de nuestros hermanos, pero para ti no hay ni espacio ni tiempo, todo lo tienes presente. Por eso en este mismo momento tú vas también a hacer que la oración que será en el futuro tenga eficacia y la oración que hay ahora tenga eficacia también para el futuro. Envíanos tu Espíritu Santo, sin el cual nada bueno hay en el hombre. Por intercesión de la Gospa, la Virgen Santísima, Madre querida, y también para la gloria del Padre Celestial, unidos a San Miguel y a los coros angélicos, unidos a la Virgen, a San José y al misterio de la comunión de los santos, y de un modo especial a los altares del mundo donde se celebra la Eucaristía. Señor, que todo lo que ocurra realmente sea guiado y movido por tu Espíritu y sea para gloria del Padre. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos amigos y hermanos, un abrazo, un saludo cariñoso, fraternal, entusiasta, con esperanza, porque estamos en las manos de Dios. Y si Dios está con nosotros, ¿quién estará en contra de nosotros? Por eso el Señor quiere que estemos viviendo siempre en esperanza y alegría, porque incluso de los males que nos ocurren cuando confiamos en Él y lo amamos, vienen bienes mayores para nosotros. Por eso siempre somos optimistas y estamos siempre pues con esa alegría en el corazón. Nos toca hablar de que Jesús está vivo, imagínense ustedes, y que sigue obrando milagros. Es cierto que Jesús está vivo. Recuerdo algo que es sumamente importante. El segundo misterio de nuestra fe es Jesús, que es verdadero Dios y verdadero hombre. Y en él hay una sola persona, la persona divina, la segunda persona de la Trinidad. Pero hay dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Como el misterio no logramos entender esto, lo creemos realmente por revelación de nuestro Señor. Cuando muere Jesús en la cruz, no muere Dios, no muere, muere la humanidad de Jesús. Pero la persona que asume su muerte es la segunda persona de la Trinidad y por eso es un valor infinito. Y ahora cuando hablamos de resurrección, resucita Jesús. Pero acordémonos que desde la encarnación, las dos naturalezas siempre han estado unidas. No es que se separan la una de la otra. En este momento, la naturaleza divina de Jesús está unida a la naturaleza humana, pero una naturaleza humana glorificada. Entonces Jesús resucita de entre los muertos. Estamos en tiempo de Pascua, ¿verdad? Tiempo de resurrección. Y cuando Jesucristo resucita, luego es elevado al cielo, se transforma su humanidad. Diría hoy alguien en una nueva dimensión de la cual nosotros no tenemos experiencia. Y al no tener experiencia no podemos hablar mucho de ella. Es como cuando la Virgen, que también está en el cielo en cuerpo y alma, se aparece en Medjugorje, los videntes la ven, la Virgen puede besarlos, puede abrazarlos,
está en una nueva dimensión. La iglesia no utiliza esa palabra, la utilizó porque es comprensible tal vez para algunas personas, ¿verdad? Está en una nueva realidad, pero es realidad espiritual, transformada en un cuerpo glorioso resucitado como el de Jesús. Hay características que no nos dicen casi nada, pero por ejemplo, Jesús puede estar presente en varias partes al mismo tiempo. Como Dios siempre está presente en todas partes, pero ahora como hombre que trasciende el tiempo y trasciende la historia, ¿verdad? El espacio, Jesús está presente. Jesús estaban cerradas las puertas del cenáculo y atraviesa las paredes y entra con ese cuerpo nuevo y glorioso. Y sin embargo es un cuerpo resucitado, auténtico, porque tiene las llagas, se las muestra a los apóstoles, las llagas de sus pies, de sus manos, de su costado. Tomás metió el dedo en ese hueco, en esa herida de los clavos y la mano en el costado de Cristo, porque Jesús le dijo, trae tu dedo, trae tu mano, no seas incrédulo, sino creyente. Normalmente el ser humano a lo que más le tiene miedo en general, es a la muerte. Y el Señor Jesús resucitó de entre los muertos, venció a la muerte y está ahora así glorioso. Está a la derecha del Padre, dice la Sagrada Escritura. Está también en la Eucaristía, con una diferencia que en la Eucaristía está invisible y en el cielo está visible y glorioso. Cuando oigan la expresión sentado a la derecha del Padre, ya lo expliqué una vez en una de las conferencias. Les quiero recordar lo siguiente, no es que Jesús está sentadito en una silla ya aburrido a la derecha del Padre. Tiene todo un significado. En la antigüedad, cuando un rey le daba a su hijo príncipe, ¿verdad? La autoridad y el poder, hacía un rito. Se sentaba en su trono el rey, ya anciano, ¿verdad? Lleno de años y no sé si de méritos o no, y sentaba a su hijo a la derecha y le decía a sus súbditos, yo sigo siendo el rey, como dice la canción de México, ¿verdad? Sigo siendo el rey, pero mi hijo, que ha sido príncipe hasta ahora, también es el rey. De ahora en adelante, mi hijo tiene toda la autoridad. Por eso lo he sentado aquí a mi derecha, para indicar que tiene toda la autoridad y ustedes lo van también a respetar como rey. Entonces, sentarse a la derecha no significa que hay una silla y hay que Jesús se queda sentadito, sino que tiene el mismo poder que el Padre. Tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Por cierto, Jesús antes de subir al cielo, San Mateo, ¿verdad? En el último capítulo 28, dice Jesús, vamos a leerlo, versículos 19 y 18 y siguientes. Jesús se acercó a ellos y les habló así: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y sepan que yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Todo poder le ha sido dado en el cielo y en la tierra a la humanidad de Jesús. O sea, ya como Dios él tenía todo poder. Pero ahora resucitada su humanidad, que está siempre unida de una manera hipostática, en la fórmula que utiliza la teología, con la divinidad, Jesucristo tiene todo poder en el cielo y en la tierra. O sea que la omnipotencia del Padre la tiene ahora Jesucristo, el mismo encarnado, ya hecho hombre resucitado de entre los muertos. El milagro más grande, el acontecimiento más importante de la historia, es la resurrección de Jesús. No fue como la de Lázaro, como la de la hija de Jairo o el hijo de la viuda de Naín, que lo reincorporó de nuevo a la misma existencia que vivían aquí en la tierra y luego tenían que volver a morir. La resurrección de Jesucristo es diferente. No tenemos la experiencia realmente, pero es el triunfo total que tiene toda esa fuerza salvadora y evidentemente está Jesús en el cielo. Ya la cabeza del cuerpo que es la iglesia está en el cielo.
y fue a prepararnos un sitio, fue a prepararnos, pero aún yéndose al cielo, Él se queda con nosotros. Ese es el misterio, ¿verdad? De estar en el cielo. Hay una canción cuando Jesús sube al cielo que dice, no, yo no dejo la tierra, no, yo no olvido a los hombres, aquí he dejado la guerra, arriba están vuestros nombres. Qué bonito que podemos creer en Jesús de Nazaret, vencedor de todos los males, la pandemia, la enfermedad, el cáncer, la gripe, el demonio, la muerte, todos los males, todos. Esa victoria es para nosotros. Ya la cabeza venció. Los miembros también vamos a vencer. Creemos en la resurrección de Jesús. Creemos en la resurrección de los muertos. Nosotros vamos también a morir y vamos a resucitar con un cuerpo nuevo y glorioso. La Pascua es un tiempo realmente de una gran esperanza. Ya sabemos que esto no termina en un precipicio, no termina en una oscuridad, no termina en un nada, termina en los brazos del Padre que nos espera y en los de Jesús, que también nos espera en el cielo y los de la Virgen Santísima, nuestra Madre. Nosotros no debemos separar en nuestra fe la cruz de la resurrección. Jesucristo es resucitado, pero fue clavado en el madero de la cruz. Decía San Pablo, líbreme Dios de gloriarme, sino en la cruz de Jesucristo nuestro Señor. Evidentemente, hay Viernes Santo, donde contemplamos la cruz, y hay Domingo de Resurrección, o de Pascua, donde contemplamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora, siempre que Cristo aparece, aparece resucitado. O sea, por ejemplo, en la Eucaristía, aun cuando se anuncia la muerte de Cristo y la resurrección, Jesucristo no está muerto allá en el altar, está resucitado, glorioso como está en el cielo, con sus llagas, con las heridas, ¿verdad? Que nos recuerdan siempre su amor y su victoria sobre nosotros. Cuando contemplamos las apariciones de Jesús y luego contemplamos la acción del Espíritu Santo en la iglesia, recordemos que Jesús a esa iglesia, a la única iglesia que él fundó, le deja también su poder. En el capítulo 1 de la carta de los Hechos de los Apóstoles, dice, recibirán el poder del Espíritu Santo y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. Y decía también Jesús, al que crea en mí, hará las obras que yo he hecho y todavía mayores, porque me voy al Padre. Por eso vemos a San Pedro en los Hechos de los Apóstoles resucitando muertos. Vemos a San Pablo resucitando muertos. Vemos a San Juan y a San Pedro levantando paralíticos. ¿Por qué? Porque Cristo vive en ellos. Cristo vive en la iglesia. A pesar de la fragilidad de los vasos de barro que somos los seres humanos, Él está con nosotros. Y como hacemos todo en su nombre y Él está presente, sigue obrando milagros y signos. A los que crean les seguirán signos y señales. Impondrán las manos sobre los enfermos y se sanarán. Uno de los carismas que tiene la iglesia es el don de hacer milagros. Claro, los milagros no los hacemos los seres humanos, los hace Dios, pero los seres humanos pedimos los milagros. Entonces, en la vida de los santos, cualquier santo que agarren ustedes para ver su vida, vemos una gran cantidad de milagros que se han hecho, ¿verdad? Con la intercesión de ese santo. Y luego cuando se declara la beatificación, se le declara beato, o se canoniza, que se le declara santo, la iglesia, además de tener en cuenta las virtudes heroicas de esa persona, los escritos, si hubo grabaciones, películas, etcétera, estudia un milagro de ese santo. Si no hay el milagro, pues no se canoniza o no se beatifica. Y hay que ver la cantidad de santos
que ha canonizado Juan Pablo II. También ahora este Papa, pero sobre todo Juan Pablo II. En cada uno de ellos hay exactamente un milagro que Cristo ha hecho hoy, en este tiempo en que estamos viviendo nosotros. Hay gente que no cree en Jesús y quizá no se acerca también a los signos de Jesús, signos de poder, signos maravillosos que sigue obrando hoy en el mundo. Y cada santo nos habla de ese poder maravilloso de Jesús. Incluso él daría impresión de que el Señor anda apurado, porque vienen tiempos muy difíciles y evidentemente donde abunda o abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Está usando el Espíritu Santo ahora el carisma también de los milagros. No siempre el carisma de los milagros está asociado al de sanación, casi siempre, pero hay personas que tienen don de sanación y no tienen don de hacer milagros. Pero ahí el don de hacer milagros es muy importante también cuando hay sanación. Pero en la vida de San Juan Bosco, dando castañas a sus muchachos, se terminaban y seguía y se multiplicaron las castañas. En la vida de algún santo dando la comunión, en lugar de partirlas como hacemos los que no tenemos ese don, se han multiplicado las hostias también en el copón, porque el Señor sigue haciendo signos poderosos. Y hay signos también, en los milagros de la Eucaristía en el mundo de hoy, el milagro del Anchano, por ejemplo, donde está Jesús está vivo. Están todavía 5 grumos de sangre, está un pedazo del corazón, del miocardio, y ahí está Jesús vivo en signos eucarísticos. Y cada vez que se celebra la Eucaristía, aunque no se vea el milagro, se cambia el vino y el pan en la sangre y el cuerpo de Cristo Jesús. Pero entre los carismas de los cuales le hablaba, se nos hace ver que Jesús está vivo, resucitado, y que el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Y que el Señor quiere que creamos en su poder, porque se le da gloria al Padre cuando se puede ver un signo de una sanación, de una liberación o un milagro de otra índole, que el Señor los hace. Pues tengo que predicar hoy un Cristo vivo y voy a dar algunos testimonios de algunas cosas que he visto que ha hecho el Señor en su misericordia y en su poder, nuestro Señor Jesucristo. Cuando me tocó hacer el retiro básico de vida en el Espíritu, en el mes de diciembre de 1974, yo llevaba 1 año y medio de ordenado sacerdote, uno de los que habían ido al retiro, que era alumno de quien les habla, no veía con uno de sus ojos, no podía leer tampoco. Y una señorita la había atropellado un vehículo y había quedado coja de una de sus piernas, humanamente hablando, para siempre. Al terminar en la oración que se llama bautismo en el Espíritu Santo y saliendo de la capilla, este muchacho de nombre Luis lee en una cartelera que está afuera con su ojo con el cual él no veía y se tapó el otro ojo con el cual él sí podía leer. Y viene y me da un grito, se arroja en mis brazos y me dice: Padre, Padre, leo, estoy leyendo. Fue el primer signo de sanación que vi de alguien bien cerca. En el primer momento en que saliendo del retiro exactamente básico de vida en el Espíritu, cuando teníamos que irnos para la ciudad donde vivíamos, fuimos en un taxi hasta mitad camino en una escuela agronómica salesiana. Esa señorita que me mandaba saludos ayer, por cierto, eh, eh, trató de expresar un poquito mientras uno iba al baño, tomaban un vaso de agua, y cuando intenta desperezarse un poquito, porque llevamos unas horas en el auto, del coche, en el carro, vio que algo hizo en su cuerpo y se pudo doblar y se pudo levantar. O sea, en su pierna se enderezó plenamente y empezó a caminar perfectamente. O sea, llevábamos 2 días prácticamente y 2 personas del grupo
habían recibido sanación. ¿Sería milagrosa? Pues los médicos tenían que ver si eso trasciende las leyes de la naturaleza o no. Hay curaciones que no son milagrosas, simplemente son sanaciones. Un dolor de cabeza se sana y es una gracia del cielo. Pero cuando hay algo que, como algunas cosas que le voy a decir posteriormente, que no tienen explicación y sobrepasan las leyes de la naturaleza, son realmente milagros. Importantísimo eso. La primera persona que vino a confesarse conmigo, después de llegar ya a la ciudad, que ya ahora está en el cielo, sufría de unos mareos terribles, unos mareos y unos vértigos impresionantes. Y había ido a médicos a distintos lugares, era enfermera. Y bueno, yo venía ahora tan contento habiendo visto el poder de Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que después de confesarse en el último banco de la capilla del colegio, le impuse las manos y yo no sentí absolutamente nada. Hice una oración, ¿sí? Cuando terminamos de confesarse, terminó de confesarse, me dice, Padre, uno puede ver a Dios. Y yo le di una respuesta teológica rápida, ¿no? A Dios no se le puede ver con estos ojos, Dios es espíritu y verdad, se verá en el cielo. Pero dije, ¿por qué me ha preguntado? Le dije, bueno, sé de personas que han visto a Jesucristo, ¿verdad? Como San Francisco de Asís, me acuerdo que le dije. O sea, que sí sé que el Señor se aparece. A Santa Margarita María de la Cosa apareció Jesús, a Santa María Faustina Kowalska, le nombré, sobre todo pues a San Francisco de Asís. Y le dije, ¿pero por qué? Y me dijo, porque acabo de ver a Jesús con la cruz. O sea, terminando la confesión, vio a Jesús vivo, pero con la cruz. Dijo, y he sentido algo tan bonito, tan hermoso dentro de mí, que no me lo puedo explicar. Se fue con su esposo y sus hijos para la ciudad de Maracaibo. Estamos en Coro, pues si algún venezolano nos está escuchando. Y pasó un día sin mareo, 2 días sin mareo, 3 días sin mareo. Y dice, no me he vuelto a marear. Debe ser porque estoy en casa de mi mamá y a lo mejor psicológicamente, pero no, yo venía otras veces a casa de mi mamá y me mareaba. Y para el caso hubo un retiro básico de vida en el espíritu a los días siguientes del mes de enero y fue ella y una hija y también y otro grupo a hacer también el retiro básico de vida en el espíritu. Y empezamos luego un grupo de oración que se hicieron enseguida 500 personas los martes a las 7 de la noche, como una cosa realmente impresionante. Y empezamos a orar por sanación, que realmente es uno de los llamados también que el Señor nos hace. El Señor nos dio un mensaje, los he elegido para que lleven mi amor de pueblo en pueblo. Y recuerdo en este momento que recibimos un telegrama de Colombia para invitarnos a ir a una misión en Panamá. Se cumplía años de la renovación carismática en Panamá y querían porque pasáramos 3 equipos, 2 de Colombia y 1 de Venezuela. Entonces fue esta hermana, fue otra hermana que trabaja todavía conmigo en este momento, la profesora Dunia Mavare, que vive en Maracaibo, Venezuela. Resulta que le voy a contar 2 cosas. Una, estoy predicando en una ciudad que se llama Puerto Armuelles, detrás del altar, y terminando la enseñanza, me dice la hermana Estilita, que así se llamaba, la hermana primera a la cual estoy haciendo referencia, estoy muy preocupada. Vi que alguien sacaba un arma y te pegaba un tiro. Dije, yo no creo tener enemigos y aquí nadie me conoce, pero hay que orar para ver qué es lo que Dios quiere discernir sobre eso. A los pocos minutos llega un padre Paulino que estamos en su parroquia y me dice, chico Inocencio, ¿sabes qué acaba de ocurrir? ¿Qué pasó? Acaban de pegarle un tiro a Monseñor Óscar Romero. Estaba detrás del altar celebrando misa
y le pegaron un tiro. Ella vio el asesinato de Monseñor Romero. Evidentemente creía, como yo era el que estaba detrás del altar y estaba como sacerdote, creía que el tiro era para mí, pero ella vio cuando asesinaron a Monseñor Romero. Después fuimos a San Salvador, vimos la camisa manchada con sal y yo celebré la misa en el lugar donde Monseñor había muerto, ¿verdad? Había caído. Y ella me dijo, desde aquí fue donde le dispararon. Pero estábamos en Puerto Armuelles cuando terminamos el retiro, pasamos a un pueblito pequeñito que se llama Progreso de Costa Rica. Pasamos a pie, o sea, sin problema. Y nos dicen que por favor oremos por un niño que es sordomudo de nacimiento, un niño de 5 años. Y entramos a orar en esa casa. Cuando oramos, esta hermana Estilita tuvo una palabra de conocimiento. Sintió que Jesús quería hacer un milagro así y curar al niño. Y le pidió a Dios que no lo curara estando nosotros ahí, porque a lo mejor creían que éramos nosotros, que teníamos un poder o algo. Era gente muy sencilla, muy humilde, relativamente ignorante, y le pidió al Señor que por favor que no lo curara mientras estuviéramos ahí, sino después, cuando saliéramos. Bueno, terminó toda la gira que hicimos por Panamá, es largo de contar. A las semanas recibí una carta en Venezuela de la mamá del niño que decía estaba muy mal escrita, con renglones torcidos, errores ortográficos. Era para agradecer y decía, apenas ustedes salieron de mi casa, a mi hijo se le destaparon los oídos, le digo la expresión que ella usó. Empezó a escuchar, acuérdense que era sordomudo de nacimiento. Empezó a escuchar perfectamente. Ya ahora, en el momento de escribirle estas letras, ya está diciendo las primeras palabras. Sabemos que el que es mudo porque es sordo, entonces nunca ha podido escuchar y no ha desarrollado tampoco su capacidad de hablar. O sea, yo puedo decir, yo he sido testigo, ¿verdad?, de que con una oración, un niño sordomudo de nacimiento es sanado. Vi otro en una ciudad de Argentina, un niño de 4 años, que también fue sanado. Estamos en un gimnasio, también hubo una palabra de conocimiento, que se pusiera de pie aquella persona que no había escuchado y que ahora estaba oyendo, nadie se ponía de pie. Y al salir, iba una familia y un padre llevaba a su hijo así sobre los hombros. Y mi padre, el que se curó fue mi hijo. Cuando usted dijo esa palabra, mi hijo vino corriendo y se metió entre mis piernas y se tapaba los oídos. Claro, nunca había escuchado. Era un gimnasio, además estaban micrófonos que estaban. Entonces él se sintió confundido, no sabía qué pasaba. Y entonces le pregunté cómo se llama el niño. Me dijo cómo se llamaba. Le dije, sigue adelante, porque yo ahora lo quería, aunque yo estaba seguro de lo que me decía el papá. Le dejé que caminara unos 50 metros y lo llamé por su nombre. Y él volteó la cabeza, que estaba, repito, sobre los hombros de su papá, para ver quién era que lo llamaba. O sea, ese es el segundo caso de que Jesucristo está vivo y sana que yo vi. Claro, son mucho más los que el Señor ha hecho. Le voy a contar algunos más porque creo que realmente esto da la gloria al Señor, da gloria a Dios nuestro Señor. Tengo dos casos que son bien impresionantes, pero tengo otros dos a distancia que son bien impresionantes también. Dos casos de meningitis. Uno de ellos, mi sobrino, y mi cuñado y mi hermana seguro que van a ver, están viendo este video, esta conferencia. Ellos estaban en ese tiempo en España. Están en España también ahora. Yo estaba en Venezuela y la fiebre era altísima y no había manera de bajar la fiebre. Ellos oraron también, la oración, también su oración, clamaban mucho al Señor y clamaban
a la patrona de mi pueblo, que no la han oído nombrar nunca, se llama Nuestra Señora de Agavanzar. Llorando casi a gritos le pedían a la Virgen que intercediera por su hijo. Estaba gravísimo, ¿verdad? Y me llaman por teléfono a la ciudad de Coro, en Venezuela, donde estaba en ese momento. E hicimos también un grupo de oración breve, pequeño, pero intenso. Y terminando la oración ellos, en verdad, en España, y terminando la oración nuestra en Coro, en Venezuela, se le bajó la fiebre al niño y quedó curado. Hoy es un ingeniero sin ningún tipo de secuela por la meningitis que le dio. Evidentemente, Cristo vive y escucha nuestra oración. Eso mismo me pasó estando en Argentina con un ahijado que ahora tiene 20 y pico de años también, que estaba hospitalizado en Lagunillas, también para los venezolanos, en la costa oriental del lago, y nos llaman, y la fiebre alta también. Oramos estamos en Argentina, en San Nicolás, y oramos en la iglesia de María Auxiliadora. Y ahí estaba el cuadro que Don Bosco mandó a América Latina, y oramos. Y cuando oramos, eh, la hermana Estirita de cual hablaba vio a San Juan Bosco a su lado y le dijo, no te preocupes, que el niño ya está sano. Y se llamó luego por teléfono a su esposo. Su esposo está en la ciudad de Coro. Ella se fue al cielo ya hace 8 años y el niño estaba sano. Y la doctora pediatra que lo atendía no, estaba confundida. Dice, aquí están los análisis. Era meningitis. Ahora el niño de pronto no tiene nada. No hay meningitis. Se terminó la fiebre, todo. Es Jesús que está vivo y que nos ama con un gran amor. Le voy a contar otro caso. Estábamos en el Paraguay y un señor, un amigo que tenemos ahí, nos dice, ¿no quisieran orar por un amigo mío que está en Brasil, en Sao Paulo? No le quiero decir el nombre porque no es el caso. Y, ¿cómo no? Incluso un señor con una línea aérea, o sea, una persona con posibilidad de movilizarse, tenía un cáncer en la garganta, pero dentro por la boca. Y lo llamó por teléfono. Empezamos a orar. Y cuando oramos, Dios dio una palabra de conocimiento. Sin decir no sé lo que tenía o cómo. Dios dio el lugar exacto donde estaba el tumor. Y le preguntamos, ¿su cáncer está en tal lugar? Se maravilló de que le preguntara. Sí, ahí está. Hicimos la oración y desapareció el cáncer de su garganta. Tuvimos luego la oportunidad de verlo en un momento que él fue al Paraguay también, estamos tiempo después, ¿verdad? Y estamos en un restaurante invitados y él llegó a ese restaurante y ahí nos conocimos, haciéndole ver cómo el Señor, en su inmenso amor, lo curó con una oración a distancia, parecido a lo que ocurrió con aquel centurión romano. Señor, basta que lo digas de palabra, no hace falta que entres en mi casa, mi criado será sano. Así es el Señor. Le voy a contar los dos casos que le decía. Estamos en San Nicolás, en Argentina, y teníamos 3 noches de grupo de oración. Alguien le diría de culto de sanación, así nos dijeron allá. Y nos presentaron la primera noche un joven de 18 años, iba con sus muletas, sus 2 muletas, y uno de sus pies un poco doblado, no podía colocarlo en el piso. Después de proclamar la palabra y orar, ¿verdad? Hicimos una oración de sanación y fue sanado. Dejó primero una de sus muletas, después dejó la otra muleta y empezó a caminar. Salió sin muletas. La impresión fue muy grande y yo no sabía por qué había sido tan grande. Lo supe al día siguiente. Al día siguiente vino de nuevo al grupo de oración, en la noche, y vino su mamá.
y nos va con un montón de papeles así. Y dijo, mi hijo lleva años con ese problema en el pie. Lo han operado 12 veces. Había tenido, no sé qué había sido la causa. Dice, los médicos le han dicho que ya la ciencia no puede hacer nada por él. Le faltaba un pedazo de hueso, no sé, entre 10 y 20 centímetros, entre donde se junta la pierna y el empeine. Creo que para ahí no hay prótesis que yo sepa, por lo menos hasta el día de hoy. Y cuando fue, pues el milagro. Y dice, y mi hijo está caminando perfectamente. ¿Qué significa? Que el Señor le colocó un pedazo de hueso mientras orábamos en su pierna. Eso trasciende las leyes de la naturaleza. Es un milagro. Jesús vive y sigue obrando milagros. Es el mismo ayer, hoy, siempre. Su brazo no se ha cortado. Su poder no ha disminuido. Hemos hablado muchas veces de sanación. El Señor quiere que tengamos fe, que pueda mover montañas. Y el Señor es el mismo y está dispuesto a hacer signos siempre. Estuvimos predicando hace años en un gimnasio en la ciudad de Asunción, Paraguay, eh, con 10,000 personas. Celebramos una misa allá. En esa Eucaristía, además de las sanaciones que hubieron o que hubo, se curaron 10 niños que no podían caminar. Fue impresionante. Algunos de esos niños habían sufrido de la poliomielitis. Y cuando terminamos eso, estaban canales de radio, televisión, periodistas. Era un acontecimiento. El Canal 13, para aquel entonces, que ahora tiene otros dueños distintos, nos pidió que hiciéramos una misa en el patio del canal. Y le dije que no, o sea, no podíamos celebrar una misa como para un grupo privado solo. Digo, no, padre, es que no va a ser un grupo privado, va a estar abierto, una cantidad de personas, colocaremos allá sillas y lo vamos a pasar también por televisión, en vivo y directo. Tanto insistió que le dije, mira, no vamos a hacer la misa, pero vamos a hacer una celebración litúrgica de la palabra. Se pusieron muy contentos los dueños y colocaron allá, yo no sé cuántas, yo calculé unas 600 sillas tal vez en el patio del canal y colocaron una especie de tarima de como si fuera a ver ahí una pelea de boxeo o una comedia, algo grande, grandioso con sus micrófonos y toda la cuestión. Hicieron su propaganda y mucha gente en Asunción vio. Por eso el milagro que le voy a decir ahora, pues fue fruto de la oración de todos, ¿no? O sea, no de solo del grupito que hace la oración, es la oración de todos. Y oramos y empezaron el Señor a sanar enfermos. Entonces hay una palabra de conocimiento de que ahí se encuentra una persona que tiene una de sus manos atrofiada. Todos hemos visto a una persona con una de sus manos atrofiadita. Y la palabra de conocimiento fue que se pusiera de pie, que Dios, Jesús, lo iba a sanar. ¿Se pueden imaginar esto? Las cámaras, había varias cámaras, lo estaban pasando, recuerden, en vivo, empezaron a buscar. Y sí, se levantó con prontitud un caballero, señor, como para que se viera mejor, estaba vestido con una camisa roja, y por televisión se ve mejor, y era médico. Y recuerdo que levantó su mano, ¿verdad? En alto, la mano atrofiada, y le dije al Paraguay, que estaban escuchando y viendo, que oráramos por ese hermano. Y empezamos a orar. Hicimos una oración breve, quizás de 4 o 5 minutos más o menos. Y las cámaras estaban enfocando y estaban transmitiendo en vivo, en un close-up, en un primer plano, todo lo que estaba ocurriendo ahí. Y la mano empieza a crecer, 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 empieza a crecer. Y se sana y es
del tamaño de la otra mano. Ese es un milagro. Jesús está vivo y hace milagros. El impacto fue tan grande, lo vio todo el Paraguay, que luego los periódicos empezaron a publicar y pidieron que se celebrara una misa con oración de sanación en el estadio más grande de el Paraguay. Los hermanos paraguayos que nos estén viendo saben a qué me refiero. Defensores del Chaco se llama. Ese es el estadio del Cerro Porteño. Y ahí celebramos una misa con 40,000 personas. Y una cantidad muy grande de sacerdotes fueron a concelebrar y fueron también a confesar. Y también el Señor levantó paralíticos, sanó sordos, mudos y una cantidad de curaciones inmensa. Jesús mandó a la iglesia a que hicieran las obras que Él ha hecho. Los que crean en mí harán las obras que yo he hecho y todavía mayores, porque voy al Padre. Los que crean en mí impondrán las manos sobre los enfermos y se sanarán. Todo poder les he dado. Este poder se lo da Jesús a la iglesia, es la iglesia. Los que oramos, oramos en equipo, pero oramos con toda la iglesia. Les voy a contar otro testimonio. Estamos en una ciudad de California llamada, en Desierto se llama, por cierto. Me habían pedido un retiro de sanación. No me habían sugerido los nombres de las conferencias que iba a dar y nunca había dado una conferencia con este título: La sanación a través del misterio del cuerpo místico de Cristo. El cuerpo místico de Cristo es la iglesia, ¿verdad? O sea, la iglesia triunfante que está en el cielo, la iglesia purgante que está en el purgatorio, la iglesia militante que está aquí caminando todavía en la tierra. Y recuerdo que en un momento dado, era un fin de semana, en el domingo a las 9 de la mañana, ya habíamos tenido todo el sábado también de conferencia, di esta conferencia de la sanación por medio del cuerpo místico de Cristo. Resulta que después de dar esa conferencia, me pareció que había una inspiración y habría unas 800 personas más o menos, calculo, en el auditorio. Y que todos aquellos que sufren, que tienen problemas de sus hombros, de sus brazos, de sus manos, por favor que salgan aquí para hacer una oración con lo que habíamos dicho, con el cuerpo místico de Cristo. Y empezaron a salir personas, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60. No las conté, pero por lo menos más de 60. 60, sin duda había, más o menos el cálculo que hice. Dije, vamos a orar todos. Acuérdense que se ora la iglesia. Se oran todos. Y la obra la hace Dios. La iglesia lo pide. Bien. No es algo personal. Es la iglesia que tiene este poder. Dije, vamos a pedirle primero a las almas benditas del purgatorio y que intercedan por nosotros. Y empezamos a pedir y se curaron de una vez todos los que tenían problema. Se curaron todos menos 10. Y ahora vamos a orar con el cuerpo místico de Cristo en la tierra. Nos vamos a unir a los altares del mundo donde se celebra la Eucaristía. Nos vamos a unir a las almas víctimas, a los que están rezando el rosario. De los 10 que quedaban, se curaron 7. Quedaron 3. Dije, ahora vamos a orar con la iglesia triunfante. Vamos a pedirle a la Virgen, a los santos y santas del cielo que intercedan. Y así lo hizo toda la comunidad. De esos 3 había algunos que estaban graves porque algunos no podían ni siquiera, algunos habían tenido un accidente, no podían prácticamente mover sus brazos, sus hombros, o sea, tenían problemas bastante grandes. Los otros 3 que faltaban, cuando invocamos a la iglesia triunfante, fueron también sanados. Decía el padre Emiliano Tardif, que oraba mucho por sanación, que cuando llegara al cielo le iba a preguntar al Señor que por qué no se curaban todos los enfermos, que Jesús sí los curaba a todos. Cuando oramos nosotros hay gente que se cura en el momento, otros se curan progresivamente y hay algunos que todavía no se sanan. Y ahí en ese momento, o sea, sobre eso,
se curaron todos. O sea, me refiero a la parte de sus hombros, de sus brazos y de sus manos. Yo en verdad nunca había visto un caso que oráramos por algo y que el Señor sanara a todos. Quiso darnos como un signo de, evidentemente, de esa fuerza tan grande que tiene el poder de orar con los coros angélicos, con los santos del cielo, con las almas del purgatorio y también con nuestros hermanos unidos aquí en la tierra. Mis hermanos, si hoy que escuchan este mensaje o uno de estos días, todos los seres del planeta Tierra nos pusiéramos de acuerdo, sin rencor en el corazón, con una fe viva, para pedirle al Señor que nos libere de esta pandemia, habría un milagro muy grande. Claro, hay miles de hombres que son agnósticos, hay miles de hombres que son ateos y hay mucha gente que aún creyente no tiene tampoco una fe viva. Tenemos que hacer una oración fuerte y ojalá se uniera la humanidad creyente, incluso aquellos que de pronto no son católicos, pueden, un montón de cristianos, ¿verdad? Que luteranos, calvinistas, anglicanos, qué sé yo, de la iglesia, bautistas, episcopales, que creen en Jesús con todo su poder y que pudiéramos orar todos juntos, con toda la fuerza. Y también otras personas que los musulmanes creen en Alá como Dios, ellos a su manera. Si clamáramos al Dios de la misericordia, Dios nos va a escuchar. Hay cosas que, claro, hay tantas cosas que cometen o cometemos tantos seres humanos de pecado, pecado, pecado y nos olvidamos de Dios. Que realmente hay algunas cosas que con una persona que las pida, Dios hace así. Otra con 10 personas que las pida y otra con 800 o qué sé yo. Pero hay cosas que se necesita también que el pueblo de Dios obre en oración, se reúna con un gran poder. Como esto no es posible en el sentido de que se pueda reunir a todas estas personas, todo lo que de ustedes tengan posibilidad de reunir grupos de oración y también los que tengan alguna posibilidad de por las redes pedir oración y si hubiera un día realmente de plegaria, el Papa ha hecho algunas convocaciones, pero no han tenido todo lo que realmente el eco que debían tener, porque se han hecho así medio en voz baja y no de tan buena manera. Pero, o sea, luego tenía que haberse dicho en las iglesias, las parroquias, las diócesis. El Papa hizo bien porque ha hecho varias cosas de esas, claro. Pero había que hacer una convocación a toda la humanidad con mucho poder. Ojalá también con un día de ayuno. Dice 2 Crónicas 7:14. Y si mi pueblo, el pueblo que lleva mi nombre, se humilla, ora, me busca y deja su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y le devolveré la propiedad a su tierra. Es un texto espectacular. 2 Crónicas 7:14. Repito, si mi pueblo, el pueblo que lleva mi nombre, se humilla, ora, me busca y deja su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y le devolveré la prosperidad a su tierra. Y aquí pudiéramos, claro, la palabra de Dios es esta, pudiéramos decir, y se vencería inmediatamente la pandemia que estamos viviendo. Hermanos, Jesús es el único Salvador. No hay otro nombre dado a los hombres que tenga poder de salvación, dice los Hechos de los Apóstoles. Jesús es el único Rey y Señor que tiene todo poder en el cielo y en la tierra. ¿Y sabe para qué tiene ese poder? Para darle gloria a Dios y para salvarnos a nosotros. Una palabra suya basta para sanarnos. Decía Efeta y se abrían los oídos, se destapaban los oídos del sordomudo. Decía Talitacum, a ti te lo digo, niña, levántate. Y se levantaba la hija de Jairo de la muerte.
Él también tiene una palabra para ti. La quiere decir, créele. No dejes de orar. No dejes de clamar al Señor con perseverancia, como el mismo Jesús dice. Acuérdate que el Señor ya venció todos los males. Isaías 53:5, por sus llagas hemos sido sanados. Él no falla, falla la fe nuestra muchas veces. Por eso qué hermoso es en este tiempo de Pascua hablar de Cristo poderoso, resucitado, que sana a los enfermos, que hace maravillas también en el mundo de hoy y que nunca nos abandona. Que Él hoy entre en el corazón de cada uno de ustedes, visite su familia y realmente se haga cargo de todos sus achaques, enfermedades, problemas, y que realmente una lluvia de bendiciones venga para el Grupo Amor de Déu, para la Fundación, para la familia de todos ustedes y para todos aquellos que nos escuchan también en diferido. Gracias por su atención. Les doy la bendición en el nombre de las tres divinas personas, con la intercesión de la Virgen Santa, Reina de la Paz. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Muchas gracias por su atención. Esperamos vernos en vivo el próximo sábado, Dios mediante. Les quiero mucho, más que la trucha al trucho. No dejen de orar por los pastores y de orar también por quien les habla. Colóquenme entre los primeros lugares porque necesito su oración. Que tengan buenas tardes, buenas noches, buenos días, de acuerdo al horario en que están conectados. Muchas gracias, Padre. Gracias por su sí a estas conferencias. Nos veremos el próximo sábado. Muchas gracias también a todos los que nos están viendo, esta vez de forma excepcional en diferido. Y tomamos nota de la importancia de la oración, de interiorizar la fe. Y como ha dicho usted, Padre, tenemos trabajo esta semana. Intentemos ser apóstoles de las enseñanzas del Papa. Intentemos evangelizar, transmitir este mensaje, la importancia de la oración, de la alabanza, y hasta el próximo sábado. Si Dios quiere. Dios les bendiga. Muchas gracias, Padre. Hasta Chao, pronto. chao, chao.